Capítulo segundo. De la enajenación. Artículo 25. Para efectos del artículo 8 o primer párrafo de la ley, no se consideran faltantes de bienes en los inventarios de las empresas, aquellos que se originen por caso fortuito o fuerza mayor, así como las mermas y la destrucción de mercancías, cuando sean deducibles para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Artículo reformado 25 de septiembre de 2014. Artículo 26. Para los efectos del artículo 8 o segundo párrafo de la ley, se consideran transmisiones de propiedad realizadas por las empresas por las que no se está obligado al pago del impuesto, los obsequios que efectúen, siempre que sean deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. Artículo 27. Para los efectos del artículo 8 o de la ley, para calcular el impuesto tratándose de la enajenación de automóviles y camiones usados, adquiridos de personas físicas que no trasladen en forma expresa y por separado el impuesto, se considerará como valor el determinado conforme al artículo 12 de la ley, al que podrá restársele el costo de adquisición del bien de que se trate, sin incluir los gastos que se originen con motivo de la reparación o mejoras realizadas en los mismos. El impuesto que haya sido trasladado por dichas reparaciones o mejoras será acreditable en los términos y con los requisitos que establece la ley. El contribuyente al adquirir los automóviles y camiones usados deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fracción primero. Efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo a nombre del enajenante, y fracción segundo. Conservar copia de la factura, de una identificación oficial del enajenante y de los demás documentos en los que conste el nombre, domicilio y, en su caso, el registro federal de contribuyentes del enajenante, así como la marca, tipo, año modelo, los números de motor y de serie de la carrocería, correspondientes al vehículo. Artículo 28. Para los efectos del artículo 9 o fracción segundo de la ley, se considera que también son casas habitación los asilos y orfanatorios. Tratándose de construcciones nuevas, se atenderá al destino para el cual se construyó, considerando las especificaciones del inmueble y las licencias o permisos de construcción. Cuando se enajene una construcción que no estuviera destinada a casa-habitación, se podrá considerar que sí lo está, cuando se asiente en la escritura pública que el adquirente la destinará a ese fin y se garantice el impuesto que hubiera correspondido ante las autoridades recaudadoras autorizadas para recibir las declaraciones del mismo. Dichas autoridades ordenarán la cancelación de la garantía cuando por más de 6 meses contados a partir de la fecha en que el adquirente reciba el inmueble, éste se destine a casa-habitación. Igualmente se consideran como destinadas a casa-habitación las instalaciones y áreas cuyos usos estén exclusivamente dedicados a sus moradores, siempre que sea con fines no lucrativos. Artículo 29. Para los efectos del artículo 9 o fracción segundo de la ley, la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa-habitación, ampliación de esta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha fracción, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa-habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las señaladas. Artículo 30. Para los efectos del artículo 9 o
fracción séptimo, primer párrafo de la ley, los dividendos pagados en acciones quedan comprendidos dentro de lo dispuesto en dicho párrafo. Artículo 31. Para los efectos del artículo 10 de la ley, se entiende que la enajenación se realiza en territorio nacional, aun cuando la entrega material de los bienes se efectúe en los recintos fiscales o fiscalizados considerados como tales en la legislación aduanera. Capítulo 3. De la prestación de servicios. Artículo 32. Para los efectos del artículo 14 de la ley, se considera que el servicio de transporte que presta una línea aérea amparado con un boleto expedido por una línea distinta, es la misma prestación de servicios por la cual ya se causó el impuesto al expedirse el boleto, por lo que el cargo que la línea que presta el servicio hace por este concepto a la que expidió el boleto, no está sujeto al pago de dicho impuesto. Artículo 33. Para los efectos del artículo 14 de la ley, tratándose de las cuotas que aporten los propietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio o a cualquier otra modalidad en la que se realicen gastos comunes, que se destinen para la constitución o el incremento de los fondos con los cuales se solventan dichos gastos, el impuesto se causa solo por la parte que se destine a cubrir las contraprestaciones de la persona que tenga a su cargo la administración del inmueble. Artículo 34. Para los efectos del artículo 14, fracción I de la ley, el impuesto en el caso de contratos de obra a precio alzado o por administración, será a cargo del prestador del servicio, quien lo trasladará al dueño de la obra. Este, en su caso, acreditará el impuesto correspondiente a dicha contraprestación y a los gastos efectuados por su cuenta y a su nombre. Artículo 35. Para los efectos del artículo 14, fracción cuarto de la ley, el comisionista trasladará en su caso, el impuesto por cuenta del comitente, aplicando al valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto las tasas que correspondan. El comitente considerará a su cargo el impuesto correspondiente a los actos o actividades realizados por su comisionista, sin descontar el valor de la comisión ni los reembolsos de gastos efectuados por cuenta del comitente y otros conceptos. El comisionista considerará a su cargo y trasladará al comitente el impuesto correspondiente a la comisión pactada, incluyendo los gastos efectuados en nombre y por cuenta del comitente. Cuando el comisionista sea persona física y el comitente sea persona moral, éste deberá efectuar la retención del impuesto que se le traslade en los términos de la ley y de este reglamento. Artículo 36. Para los efectos del artículo 15, fracción noveno de la ley, se entiende por seguros de vida, los que bajo esta denominación señale la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Artículo 37. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso A, de la ley, no se estará obligado al pago del impuesto, por los intereses derivados de operaciones de financiamiento, aun cuando quien proporcione el financiamiento no sea la misma persona que enajene el bien, siempre que en el contrato correspondiente se condicione el préstamo a la adquisición de un determinado inmueble destinado a casa-habitación. Artículo 38. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso B, primer párrafo de la ley, se entenderá por operaciones de financiamiento las que tengan el carácter de activas o pasivas de crédito, entendiéndose como tales aquellas por las que reciban o paguen intereses las personas que de conformidad con lo dispuesto en dicho inciso realizan las operaciones mencionadas.
también quedan comprendidas en las operaciones de financiamiento de carácter activo, los créditos otorgados por los fondos o fideicomisos que únicamente operen con recursos proporcionados por las personas señaladas en el párrafo anterior o por ellas conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas. Artículo 39. Para efectos del artículo 15, fracción X, inciso B, segundo párrafo de la ley, se consideran bienes de inversión, aquellos que integran el activo fijo en los términos del segundo párrafo del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo reformado 25 de septiembre de 2014. Artículo 39, A. Para efectos del artículo 15, fracción X, inciso D, de la ley, se entenderán comprendidos los servicios por los que deriven intereses que provengan de créditos hipotecarios para el pago de pasivos contraídos para la adquisición, la ampliación, la construcción o la reparación de bienes inmuebles destinados a casa-habitación. Artículo adicionado 25 de septiembre de 2014. Artículo 40. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso I, de la ley, se consideran colocados entre el gran público inversionista, los títulos de crédito que conforme a la ley del impuesto sobre la renta sean considerados como tales. Artículo 40, A. Para efectos del artículo 15, fracción 12, inciso C, de la ley, se considera que quedan comprendidas en el supuesto que dicha disposición prevé, las asociaciones civiles que de conformidad con sus estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras de comercio e industria, en los términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, por los servicios proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas anuales ordinarias o extraordinarias y siempre que los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios. Artículo adicionado 25 de septiembre de 2014. Artículo 41. Para los efectos del artículo 15, fracción 14 de la ley, los servicios profesionales de medicina por los que no se está obligado al pago del impuesto, son los de médico, médico veterinario o cirujano dentista, siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley. Artículo 42. Para los efectos del artículo 18 de la ley, cuando las personas que prestan servicios paguen por cuenta y a nombre del prestatario del servicio las contribuciones incluyendo sus accesorios, el reembolso por las mismas no formará parte del valor de sus servicios. El impuesto trasladado en los términos de la ley no forma parte de las contribuciones a que se refiere este precepto. Artículo 43. Para los efectos del artículo 18 de la ley, los contribuyentes que en un mismo contrato ofrezcan diversos servicios turísticos por una cuota individual preestablecida y por un tiempo determinado, deberán separar el valor de los servicios que se presten en el país, de los que se proporcionen en el extranjero. Artículo 44. Para los efectos del artículo 18, último párrafo de la ley, el premio que derive de una operación de reporto, que se celebre de conformidad con las disposiciones expedidas por el Banco de México, se considera interés.